Buenas tardes a todos. En unos minutos más vamos a iniciar el evento de hoy del Foro Argentino de Defensa. Gracias. Ahora sí, bienvenidos al Foro Argentino de Defensa. Buenas tardes a todos. Hoy, cambiando nuestra temática de los miércoles, el Foro Argentino de Defensa va a presentar otro evento de otra característica distinta. Vamos a dejar por unas semanas el ciclo Malvinas y nos vamos a concentrar en un aspecto netamente técnico, de mucha actualidad y creo que de mucho interés para nuestro auditorio. Hoy hemos invitado a un experto que nos va a explicar los aspectos más importantes de la ciberdefensa y los eventos que se suceden actualmente en el ciberespacio. Con este invitado también les quiero recordar cómo va a ser la temática de la exposición. Vamos a tener una presentación por parte del expositor y durante el desarrollo de la misma ustedes pueden utilizar el chat para hacer las preguntas que crean conveniente. Les quiero aclarar que las preguntas normalmente deben ser referidas al tema sobre el cual se está desarrollando. Al finalizar la exposición vamos a dar lugar a que sean respondidas las preguntas que ustedes han hecho y luego vamos a hacer un cierre y vamos a adelantar los próximos eventos que tiene programado el Foro Argentino de Defensa. Recuerden que nos pueden encontrar en el ciberespacio, en nuestro sitio fadefensa.com
y ahí hay distintos medios de enlace con este espacio para comunicarse con nosotros. No los quiero demorar más. Ahora le voy a pasar la palabra al comodoro Rubén Sassone, que va a hacer la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias nuevamente. Adelante, Rubén. Gracias, Raúl, muy amable. Bueno, vamos a leer el currículum del brigadier mayor, bastante reducido, ya que como amigo mío que es, conozco su larguísima trayectoria en la Fuerza Aérea, pero él quiso que leyamos solamente esto. Alejandro Aníbal Moresi, brigadier mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, es aviador militar, piloto de combate, y se desempeñó como comandante aeroespacial del Estado Mayor Conjunto. En la Fuerza Aérea Argentina, entre otros cargos, fue director general de Planes, Programas y Presupuestos, director general de Investigación y Desarrollo y director de Proyectos. Es máster en Dirección de Empresas, MBA en Dirección de Recursos Humanos y oficial de Estado Mayor. Además, es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales y posee un posgrado en Gestión de Proyectos, siendo analista operativo. Actualmente se desempeña en la Universidad Maimónides como director de la Maestría de Administración Pública a Distancia. En la Universidad de la Defensa Nacional es director de la Maestría en Estrategia Militar, que se dicta en la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Es docente en la Escuela Superior de Guerra Aérea y en la Maestría de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires. Sus actuales proyectos de investigación en la Universidad Nacional de la Defensa son el Observatorio Argentino del Ciberespacio y el Observatorio Aeroespacial. No tengo mucho más que agregar. Raúl, si estamos de acuerdo, le damos paso al expositor. Gracias. Cómo no, adelante. Entonces, le damos la palabra al señor brigadier Moresi. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, para mí es un gran privilegio que me hayan permitido compartir algunas ideas. No creo ser una persona técnicamente sólida en el área del ciberespacio, pero voy a tratar de introducirlos desde una perspectiva más bien estratégica en algunas cuestiones que dentro de nuestro trabajo en el Observatorio Argentino del Ciberespacio nos han ido llamando la atención. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes la pantalla como para tener una guía a lo largo de esta conversación que vamos a tener, o por lo menos introduciré algunas ideas para luego poder conversar acerca de los mismos. Bueno, el tema que voy a tratar de desarrollar es el ciberespacio, estrategia y soberanía, dos aspectos relativamente complejos, así que voy a tratar en la medida de lo posible de definir primero este ámbito que es el ciberespacio, después trabajar un poco sobre la cuestión soberana y finalmente algunas opciones estratégicas que creo que con eso cubriríamos un poco todos los aspectos que tenemos para el día de hoy. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que es el ámbito este nuevo que ha surgido. En realidad no es tan nuevo, ya tenemos prácticamente 30 años de actividad en el ciberespacio y de alguna manera la República Argentina ha definido el ciberespacio como un ambiente complejo que resulta de la interacción de personas, software, servicios en Internet por medio de dispositivos, redes conectadas y no conectadas y que posee una existencia física y que es a su vez un dominio virtual que engloba todos los sistemas. Esta definición está en una resolución del Comité del Ciberespacio de la República Argentina, que es la 1523. Alejandro, ¿se puede poner pantalla completa? Que algunos participantes están pidiendo eso. ¿No está la pantalla completa? No, no está en modo presentación. Estamos viendo. Vamos a intentar de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, más allá de esta definición, lo que voy a tratar un poco es de tener una imagen de lo que es el ciberespacio. ¿Sí? Básicamente tenemos tres niveles en el ciberespacio. Uno que es el real, básicamente las redes, las computadoras, las personas. Hay un nivel virtual, que es donde fundamentalmente se desarrolla la actividad a través de distintos
software, app, sistemas operativos, y finalmente hay una dimensión humana que probablemente sea la más importante en el ciberespacio y que muchas veces no prestamos en ella la debida atención. ¿Cuáles son las operaciones que se realizan en este ámbito? Y cuando hablo de operaciones no hablo de lo militar específicamente, sino que hablo de una manera genérica. Bueno, la primera de las operaciones que nosotros encontramos son esas famosas que ya conocemos incluso por la legislación y que aparecen permanentemente en las noticias, que son la ciberseguridad y la ciberdefensa. Estas dos operaciones se producen fundamentalmente sobre el espacio virtual y sobre el espacio real, incluso más allá del ciberespacio, afectando muchas infraestructuras críticas. Es muy interesante, pocos días atrás, en realidad el 7 de julio, Estados Unidos fue afectado en uno de sus oleoductos más importantes, lo cual prácticamente no ha paralizado, pero ha provocado una reducción de la actividad aérea muy importante porque no tienen la seguridad de la llegada de los combustibles a los distintos aeródromos. O sea, este mundo del ciberespacio, que es un mundo aparentemente virtual, tiene sus impactos en el mundo real y a través de algunas operaciones que involucran lo que nosotros llamábamos en la vida militar la guerra electrónica, pero que son todas aquellas actividades que se pueden realizar sobre el espectro electromagnético y que de alguna manera pueden afectar los tres niveles, estos que tiene el ciberespacio. Y después tenemos otras tres operaciones que son muy interesantes, pero que solamente afectan al nivel humano. Estas tres operaciones son todo lo que tiene que ver con la guerra psicológica, todo lo que tiene que ver con las operaciones de influencia, o sea, tratar de que la gente piense de una manera determinada, y lo que tiene que ver con las operaciones de la información. Una vez que hemos definido nuestro ambiente, voy a tratar ahora de entrar un poco en la cuestión de lo que es la soberanía, y para eso vamos a hablar un poquito de la Argentina y el ciberespacio. ¿Sí? Y la Argentina, ¿cómo está conectada en el ciberespacio? Bueno, la realidad es que la conexión que tenemos con este ambiente virtual es netamente física. Y cuando digo netamente física, lo hacemos a través de cables y del espectro electromagnético dentro y fuera de los cables. Hay cables submarinos ya desde el año 1866. El primero se instaló entre Estados Unidos y el Reino Unido, que se hizo a través de 7 cables de cobre, un trabajo que llevó prácticamente 12 años. Y como tema interesante hubo un pequeño telegrama para aprobarlo entre la reina Victoria y el presidente de Estados Unidos en ese momento, y este telegrama demoró nada más que 16 horas. Bueno, hoy por hoy ese mundo de cables submarinos ha cambiado radicalmente. Hay más de 300 cables por debajo de los océanos, muchos de ellos a raíz de un trágico evento que tuvimos con el submarino San Juan. Hemos tenido conocimiento un poco más cabal de lo que sucede con estos cables submarinos, pero de estos 300 cables hay 5 que llegan a la República Argentina en la zona de las Toninas. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo interesante de estos cables? Bueno, que tiene una capacidad de transmisión de datos más o menos de 60 terabits. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si nosotros tomáramos ese telegrama de la reina Victoria que tardó 16 horas, ¿sí? 60 terabits equivale a más o menos a ver 7.500 películas de alta definición por segundo. O sea, es inmensa la cantidad de datos que están entrando permanentemente a través de 28 diferentes puntos de anclaje en la República Argentina. Si alguno de ustedes pensara en hacer inversiones, bueno, es una inversión interesante generar un punto de anclaje, porque obviamente estos 28 puntos de anclaje ya hoy son pocos para nosotros y existe la posibilidad de ampliar aún más. ¿Todo se hace a través de cables? No, hay un 1% aproximadamente y va a crecer, se estima en los próximos años hasta un 4%, a través de satélites. Y este elemento de satélite ya comenzamos, hay una empresa originalmente argentina, Starlink, que empezó a hacer la colocación de 4.000 satélites, ¿sí? Y hay una serie de otras conexiones que no son solamente la de las Toninas por fibra óptica, sobre la frontera con Paraguay, sobre la frontera con Brasil, y también hay algo en la frontera, en la zona de San Rafael y los límites con Chile. Teniendo ya una idea
¿sí?, de cómo nos llega la información, el segundo aspecto para ser soberanos es cómo la vamos a tratar de proteger a esta información. Y fíjense que si uno mira el resto del mundo, bueno, la conectividad que hay es un poquito más amplia. Cuando nosotros vemos nuestro país y hacemos un concepto de lo que es soberanía, bueno, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero, el hablar de soberanía en el ciberespacio es un tema complejo. El ciberespacio nace de una manera bastante anacrónica, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es básicamente un ambiente anárquico donde cada uno tiene distintas posibilidades. Así que cuando hablamos de soberanía, este es un tema que lo intentaron hacer los chinos en su momento, con un éxito relativo. Alemania también habla de soberanía en el ciberespacio, pero habla de soberanía en tanto de los activos terrestres y la protección de los activos y de la información que pasa por esos activos. En esta filmina que estamos viendo acá vemos, por ejemplo, la entrada de las toninas, ¿sí? Y si uno lo apreciara así por la foto que puede obtener de internet, pareciera que no hay demasiada seguridad, por lo menos desde el ámbito físico, pero hay toda una política al respecto, y si nosotros vemos también en nuestro país, son pocos la cantidad de zonas donde tenemos grandes cantidades de servidores para dar servicios de Internet. O sea, todavía el ejercicio de esa soberanía nos depende mucho de datos que están viniendo, ¿sí?, desde fuera de nuestro territorio. Desde esta perspectiva podemos decir que hay cierta posibilidad de ejercicio de la soberanía, porque también podríamos, teniendo tan pocos puntos de entrada al país, tener un control mucho más elevado de la cantidad de información, el tipo de información y la calidad de la información que está entrando dentro de nuestro territorio. De todos modos, hay un segundo aspecto de la soberanía, que es cómo estamos posicionados desde la perspectiva legal. Y bueno, es interesante ver que tenemos aspectos de la cuestión legal en nuestra Directiva de Política de Defensa Nacional. Tenemos organismos de ciberdefensa y ciberseguridad, como es el Comité Nacional de Ciberseguridad, el Comando de Ciberdefensa, la Dirección Nacional de Ciberseguridad, y también tenemos bastante legislación. No sé si es dado como para entrar un poquito más en detalle, pero, por ejemplo, si habláramos de la política de la Directiva de Planeamiento de la Defensa Nacional, vemos que el Ministerio de Defensa cree o trata de trabajar en cuestiones que son doctrinarias, de planeamiento, de diseño y elaboración de una política de ciberdefensa. ¿Sí? Se habla de fortalecer el sistema de ciberdefensa, de cómo sería el control político de los organismos que ejecutan esa ciberdefensa, cómo fortalecer los vínculos internacionales y con la región. Este es un tema interesante porque la única posibilidad que existe de combatir en el ciberespacio de manera adecuada es un poco lo que los alemanes llamaban en la guerra de submarinos el ataque por jaurías, ¿no? Cuando me atacan, somos tantos los que respondemos que de alguna manera podemos soslayar o evitar ese tipo de ataques. Por otro lado, en lo que hace a la participación en distintos ámbitos, también habla de desarrollar un objetivo operacional como el sistema de ciberdefensa. Este es un tema, quizás desde la perspectiva estratégica militar concreta, un poco más difícil a veces de llevar adelante, pero hay una intención de desarrollar recursos humanos, recursos materiales y algunos otros tipos de capacidades. En lo que hace a los organismos, como les decía, básicamente hay dos organismos importantes. Uno es el Comando de Ciberdefensa, cuya misión es ejercer la conducción de las operaciones de ciberdefensa en forma permanente, ¿sí?, garantizar las operaciones militares del instrumento militar de la nación y el cumplimiento de la misión principal de acuerdo con los lineamientos del planeamiento estratégico militar. Por otro lado, lo que hace a la cuestión de la ciberseguridad, hay una dirección nacional, ¿sí?, cuyo campo de acción es todo lo relativo a los incidentes de seguridad informática, y aquí funciona un CERT, que es básicamente un centro de respuesta a distintos tipos de ataques informáticos. En lo que hace a la legislación, podríamos decir que tenemos una legislación bastante
frondosa, tenemos una ley por delitos informáticos, protección de datos personales, tenemos decretos sobre firma digital, tenemos también sobre lo que es la agresión a menores en delitos sexuales a través del ciberespacio. Hay toda una normativa respecto de el funcionamiento con referencia a las infraestructuras críticas. Es interesante la resolución esta, la 1523, que define para la República Argentina cuáles serían esas infraestructuras críticas. Hay un centro, como les decía recién, nacional de respuestas a incidentes informáticos. Y finalmente, en algunas otras normativas a tener en cuenta, sí están las relacionadas con todo lo que hace a la ciberseguridad, la creación del Comité de Ciberseguridad, bueno, modificaciones que se han hecho a ese decreto, la aprobación de una estrategia nacional de ciberseguridad, o sea que hay ya una base sobre la cual trabajar. De esto volveremos a hablar un poquito sobre el final, cuando planteemos algunas posibilidades estratégicas, y bueno, por supuesto también está en la designación de autoridades. Desde esta perspectiva, podríamos decir de que hay una infraestructura legal que da cierta soberanía, por lo menos a lo que hace al marco normativo para el ejercicio de la ciberseguridad. Pero lo interesante ahora es que entremos un poquito de lleno en nuestro ambiente que vamos a trabajar durante la tarde de hoy y tratar de ver algunas opciones estratégicas. Bueno, para hablar del ciberespacio, que es algo tan nuevo, me pareció muy oportuno irnos un poquito hacia el pasado, porque el problema más grave de cualquier estrategia en el ciberespacio es lo que los seres humanos llamamos el conflicto. Y el conflicto tiene algunas bases fundamentales, y es que de alguna manera aquellos que entran en conflicto tratan de imponer su voluntad sobre el oponente o la persona o la cosa, con el otro, la otra persona o elemento que tenemos un conflicto. Así que me fui aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, como para tomar un margen pequeño, ¿sí? Y comenzar a hablar de la cuestión de la ciberseguridad. ¿Y qué es lo que observo? 10.000 años antes de Cristo y hasta la Revolución Francesa, nosotros vemos una humanidad que se basa en 3 elementos básicos: Dios, razón y fuerza. Dios, porque básicamente cualquiera sea las culturas que nosotros tengamos, estaban referidas a la trascendencia más allá de la muerte. Podemos tomar los egipcios, los vikingos, los cristianos. No es un tema religioso, sino es un tema de concepción humana, ¿sí? A partir del siglo V a.C., ya Sócrates nos impone una limitación sumamente interesante cuando dice: el hombre es un animal racional. Sobre esto vamos a tener que volver dentro de un rato, porque de alguna manera es una certeza, y por otro lado, como dije recién, es una limitación muy importante. Y en las cuestiones de los conflictos, todos los resolvíamos por la fuerza, ya sea a través de los palos de la esclavitud, de las guerras, pero de una forma u otra, una sociedad se imponía sobre la otra, siempre a través de la fuerza. Y así llegamos a nuestro primer evento en la humanidad, ¿sí? Allá por el año 1700, con la Revolución Francesa, y acá se empiezan a producir algunos cambios interesantes en la forma en que pensamos. ¿Por qué digo esto? Porque ya en la Revolución Francesa Dios es un poquito como reemplazado por el hombre. La razón sigue siendo la madre de todas las cuestiones humanas, y la fuerza sigue siendo el elemento principal. Y esta aparición del hombre se hace ya muy patética cuando Kant hace su famosa frase de Dios ha muerto, allá en la Gaia 125, y comenta esta situación que es tan terrible. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin ese Dios con el cual teníamos esa permanente relación trascendental, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí también, si nosotros miráramos esta curva, vemos cómo va evolucionando el conocimiento. Y cuando nosotros nos situamos más o menos en el presente, vemos que el conocimiento ha evolucionado y empieza una curva que yo pareciera o creo que es media asintótica al infinito. O sea, el conocimiento cada vez va creciendo más y más, y este hombre, en la búsqueda de su perfección, ha buscado
la racionalidad perfecta. ¿Y cuál es la racionalidad perfecta? Bueno, la racionalidad perfecta que concibió el hombre, hoy por hoy la estamos tratando de llamar como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque razona exactamente igual que nosotros, con la pequeña diferencia que nuestro conocimiento está limitado a la experiencia personal de cada uno, mientras que el conocimiento, ¿sí?, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, es el conocimiento de toda la humanidad. Y también la razón está un poquito en discusión. Pensamos ha aparecido el pensamiento lateral, han aparecido una serie de movimientos donde se puede analizar de que hay otros aspectos dentro de nuestro cerebro, sobre todo con las neurociencias, que comienzan a hacernos dudar si la razón es realmente el único elemento interesante. Y desde el punto de vista de la guerra, bueno, ya parece que la fuerza puede empezar a tomar un segundo aspecto. Vamos a volver un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no importa tanto lo que sucede en el campo de batalla, sino que las decisiones políticas suceden o se dan, mejor dicho, por aquellos aspectos que suceden en la sociedad o que impactan en la sociedad, lo cual pone al campo de batalla ya no como el principal elemento del ejercicio de la voluntad. Voy a volver sobre esto. Hay un filósofo chino-americano que se llama Han, que dice que el mejor ejercicio, el máximo ejercicio del poder es cuando los demás hacen lo que yo quiero por voluntad de ellos. Quizás volvamos de vuelta sobre esta idea de Han, que es una idea muy interesante y que probablemente se está poniendo hoy en día más que de moda, sino que se está ejerciendo hoy en día. Si nosotros pusiéramos esto en una forma gráfica, podríamos decir que de 10.000 años antes de Cristo hasta la Revolución Francesa teníamos un mundo teocéntrico donde la cuestión de la patria chica, ese sentido de pertenencia, era lo esencial después de Dios, y todo esto se movía a través de una familia, como dice Toffler, una familia muy grande, una familia agrícola donde todos trabajaban juntos. Ya a partir de la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial comienza a cambiar esto. Ya el mundo deja de ser un mundo teocéntrico, pasa a ser un mundo más bien antropocéntrico, donde el centro del mundo somos nosotros y por nosotros mismos, donde ya más que de la patria se piensa en el Estado como una nación jurídicamente organizada y ya con una serie de derechos. Ya podríamos hablar de la paz de Westfalia y la conformación de los estados modernos, que es un tema que da también a la problemática del conflicto, y ya la familia se convierte a partir de la revolución industrial en una familia nuclear, básicamente los hijos y los padres y eventualmente alguna otra cosa. ¿Y cómo se viene conformando el mundo actualmente? Bueno, miren, la realidad es que es muy discutible, pero pareciera que el mundo ha encontrado el reemplazo de esta espiritualidad teocéntrica en la virtualidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, de alguna manera, nos está ofreciendo eso que nos ofrecía Dios, esa relación íntima entre el hombre y ese ser espiritual que ahora es entre el hombre y ese ser virtual. Hay algunas pequeñas diferencias. En casi todas las religiones, Dios, ¿sí?, nos ofrecía como parte de ese contrato el libre albedrío, mientras que la inteligencia artificial, como vamos a ver un poquito más adelante, quizás nos impone lo que debemos pensar. Y desde el punto de vista de la conformación, bueno, hoy por hoy está la economía por delante del Estado. Si pensamos, por ejemplo, cuáles son las 10 economías principales del mundo, ya notaríamos que hay 4 que son no estatales, o sea, son privadas. Con lo cual, el problema económico por ahí comienza a ser un problema que está avanzando sobre la sociedad con más preeminencia a veces que el Estado, que esa patria, y finalmente por detrás de ellos está el hombre. Todo esto tiene un impacto en cuando nosotros conversamos sobre el conflicto y cuando vemos el conflicto desde distintos puntos de vista. Un punto de vista que me parece muy interesante es el de 2 aviadores chinos, ¿sí?, que escribieron La guerra irrestricta o Más allá de los límites. ¿Y qué es lo que dicen ellos sobre el conflicto? Dicen: el objetivo de este tipo de guerra abarcará más que simplemente usar medios que involucran la fuerza de las armas para obligar al enemigo a aceptar la propia voluntad. Más bien,
el objetivo debe ser utilizar todos los medios, de cualquier forma, medios que involucran la fuerza de las armas, que no la involucran la fuerza de las armas, medios que involucran el poder militar y que no involucran el poder militar, medios que implican bajas, medios que no implican víctimas, forzar al enemigo a servir a los propios intereses. Fíjense que la naturaleza del conflicto nunca cambia. El problema del conflicto es imponer la voluntad propia sobre la del oponente. Y esto ha sucedido en los distintos ámbitos en que los conflictos se han dado. Esto ha comenzado en la tierra, siguió posteriormente en el medio marítimo, pasó al aire ya en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, llegó al espacio. Hoy por hoy, si nosotros analizáramos, por ejemplo, los Global Trends o las últimas recomendaciones de la inteligencia norteamericana al respecto, veríamos que el espacio es una zona de conflicto y, por supuesto, finalmente aparece el ciberespacio, que de alguna manera involucra transversalmente a todos los otros medios. Ahora, esto es lo que nosotros en la estrategia militar llamamos la guerra multidominio, ¿no? O sea, el comandante tiene que tener en cuenta todos estos dominios cuando trabaja o habla de la guerra, pero todavía se hizo un poco más compleja la guerra y comenzamos a hablar de una serie de dimensiones que la afectan, como la inteligencia, la cuestión humanitaria, los asuntos civiles, los asuntos militares, las ayudas de infraestructura, ¿sí? La cuestión psicosocial, la cuestión criminal se está empezando a involucrar dentro de la guerra, las cuestiones biológicas, lo estamos viendo también con nuestro problema de la pandemia, y realmente el conflicto se ha vuelto un conflicto ya no multiambiental, sino también multidimensional. ¿Cómo vemos el conflicto futuro? Bueno, el conflicto futuro parecería que soluciona todos estos problemas, porque el conflicto futuro se va a dar en 3 niveles, básicamente. El real, que es el nivel donde van a suceder los eventos y el campo de batalla. Hay un nivel virtual, que es donde se va a trabajar con diferentes posiciones, como el caso, por ejemplo, de los ataques a las infraestructuras críticas a través del ciberespacio, y hay un nivel de información, que es donde trabajamos sobre el cerebro humano. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, Occidente solamente trabaja en estos 2 puntos, en el nivel virtual y en el nivel real. ¿Por qué no trabaja en el nivel de la información? Porque solamente lo hace en el momento en el cual vamos a estar realmente en conflicto. Con el tiempo y a medida que vayamos transcurriendo estas ideas, vamos a ver que a lo mejor no estamos ejerciendo totalmente nuestra libertad y tampoco el Estado está cuidando realmente nuestra libertad, más allá de que no hacemos nada, porque Occidente es aproximadamente la 1/5 parte de la humanidad. Las otras 4/5 partes de la humanidad creen que el conflicto se debe mover en los 3 niveles y actúan de esa manera en forma permanente. A veces nos deberíamos preguntar cómo protegemos nosotros nuestras propias sociedades respecto de este punto, ¿sí? Que sigue dando vueltas, de acuerdo con los chinos, la guerra, y los rusos también en sus doctrinas piensan que el conflicto es un estadio cuasi permanente. Bueno, pero aquí tenemos un elemento que es el esencial al ámbito del ciberespacio y que a veces no lo reconocemos, y el ciberespacio solo existe por una razón, porque nosotros le estamos dando nuestro tiempo. En la medida que nosotros le damos tiempo, el ciberespacio no existe. Pero para nosotros también el ciberespacio ha sido una revelación de lo más interesante, porque la realidad humana en el ciberespacio es la que está haciendo mutar de alguna manera nuestra conducta. Hoy por hoy, el ciberespacio, podríamos decir prácticamente que la privacidad es un delito. O sea, nadie tiene privacidad en el ciberespacio, por un lado. Por otra parte, la virtualidad ha invadido absolutamente todas las actividades del ser humano. Originalmente apenas lo usábamos para comunicarnos. Hoy todas las transacciones que hacemos, incluso hasta hemos llegado a tener el deporte en el ciberespacio. Y esto es una de las cuestiones más interesantes. ¿Y por qué el ciberespacio nos lleva o nos produce una atracción tan importante? Bueno, una de las razones principales es porque en el ciberespacio no existe el rozamiento. El ser humano tiene una problemática natural que es el miedo
¿sí?, al daño físico, al dolor físico. Y este miedo al dolor físico en el ciberespacio no aparece. En el ciberespacio nadie me empuja cuando viajo en un tren, ni tampoco voy a ser agredido físicamente de ninguna manera, y todo esto produce un sentirse muy confortable, pero hay algo todavía más interesante que eso, y es que en el ciberespacio puedo ser la persona que no soy. O sea, todas aquellas cuestiones que no puedo sentir como propias, que me hacen sentir incómodo porque tengo la nariz grande o porque tengo una personalidad que es desagradable, bueno, en el ciberespacio puedo crear una persona que sea exactamente como a mí me gustaría que sea. Y esto hace que, de alguna manera, comencemos a soñar con cosas que por ahí no son reales. ¿Y todo esto es malo o es bueno? Miren, todo esto es maravillosamente bueno. Son todas cosas que nos van a permitir mejorar como seres humanos. Hay un solo detalle, que en el ciberespacio prácticamente somos absolutamente ignorantes de lo que es como un lugar en el cual nos desempeñamos. Y aquí sí tenemos un problema, porque la ignorancia de alguna manera es la base de la derrota. ¿Y por qué digo que somos ignorantes? Fíjense que cuando nosotros nacemos, ¿sí?, nos enseñan a caminar, nos enseñan a no hablar con personas extrañas, nos enseñan cómo comportarnos en la ciudad. Si vamos a un ambiente donde hay mar o una pileta, nos enseñan a nadar, nos enseñan el peligro de lo que puede llegar a ser estar en una situación de ahogamiento. Si vamos a ir a volar, bueno, ni que hablar, ya tenemos que pasar por un montón de certificaciones, pruebas, etcétera, etcétera. Y si vamos al espacio, esto todavía se multiplica más. ¿Y cómo accedemos al ciberespacio? Agarramos un teléfono inteligente, se lo damos al nieto y que el nieto empiece a navegar por el ciberespacio, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, y el nieto va a adquirir su aprendizaje a fuerza de golpes en un ambiente donde todas estas cosas buenas guardan también un montón de peligros y de cosas malas que son las que deberíamos tener en cuenta. Porque el ciberespacio nos permite, ¿sí?, como dice aquí el artista, que Bobby, que es un perrito muy tranquilo, parezca realmente un perrito muy agresivo. Y acá empieza a surgir un tema muy interesante, porque el ciberespacio, de alguna manera, tiene que ver con esta última visión que teníamos de esta humanidad que se está viniendo, donde sería, de alguna manera, de la inteligencia artificial, centrada en la inteligencia artificial, y eso que llamamos transhumanismo. Bueno, el transhumanismo es difícil de definir, pero voy a pasar algunas imágenes que nos van a permitir comprender de qué se trataría este transhumanismo. Básicamente este es el transhumanismo de la niñez, ¿no? O sea, vemos un chiquito que ya prácticamente se alimenta del teléfono celular, ¿sí?, ya de su mamá lo pone ahí, está permanentemente en esta jaula, aislado un poco de la sociedad, pero no está aislado, en realidad sociabiliza a través de la virtualidad. Esto, por supuesto, también se transmite a la familia, y entonces vemos que la familia del transhumanismo es una familia que ya ni drogas consumen, sino que consumen información, ¿sí?, información de estos famosos likes, si le gusta o no le gusta, y se los come, y la familia pierde su diálogo y de alguna manera todo está supeditado a lo que sucede, ¿sí?, en ese ciberespacio, que también, por supuesto, se trasunta a la sociedad, donde acá me pareció muy interesante la imagen del marciano, ¿no? O sea, el marciano no tiene ni siquiera con quién tratar el tema, porque evidentemente cada uno está mutándose a través de ese ciberespacio. Bueno, ¿es importante esto? Miren, lo importante es entender qué es lo que está sucediendo y cómo nos estamos moviendo. Y voy a ir un poco a la influencia de la tecnología en todo esto, porque esta ignorancia no nace de ningún lado. Esta ignorancia nace de que de alguna manera la tecnología nos ha pasado por arriba y a veces nos ha costado poder ponernos a la altura, y a veces también nos cuesta tratar de comprender qué es lo que sucede. Miren, ¿ustedes se acuerdan allá por los años 90 cómo era una oficina? Tenía un teléfono, tenía archiveros, tenía máquina de escribir, algunas tenían computadoras, fax, fotocopiadoras, máquinas de fotos, agendas, etcétera, etcétera, etcétera.
ya por ahí, en los fines de los 80, comienzan a aparecer los primeros teléfonos celulares y ya gran parte de la oficina se podía llevar en el auto o podía uno cargarla en esa mochilita. Un tema muy interesante, siempre me gusta destacar en esta filmina, es el aspecto del teléfono celular este grandote. Cuando nacen estos celulares, ¿sí?, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la Argentina requería que uno tenga certificación para poder de radiocomunicación. Todavía sigue vigente esto. Sin embargo, la realidad es que los teléfonos celulares han ido mejorando y achicándose, y al final apareció este que está acá, que se llama BlackBerry, un concepto muy interesante. BlackBerry viene de la bola de los esclavos, ¿sí? Esa bola negra que tenían los esclavos era el BlackBerry. ¿Por qué digo un concepto muy interesante? Porque este concepto de alguna manera refleja lo que realmente es el teléfono inteligente. El teléfono inteligente, llevamos toda esta oficina, la colocamos en nuestro bolsillo, pero ya no tenemos la oficina en el horario de trabajo, sino que la oficina está 024 por 365, todos los días, todos los momentos, todos los segundos. De alguna manera, esa bola negra se convirtió en este hermoso teléfono inteligente que nos permite sacar fotos, tener celular, llevar los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá termina la historia, entonces lo podemos poner al día. No, la historia todavía está por empezar, porque allá para el 2050 tenemos un efecto muy interesante que se llama la singularidad tecnológica. ¿Qué sería la singularidad tecnológica? Va a ser cuando la inteligencia artificial alcance las mismas capacidades que el ser humano. Ya tenemos algunas miraditas de eso, ustedes lo habrán escuchado en algunas propagandas de radio, ¿sí?, donde aparece Alexa, esa famosa inteligencia artificial que uno puede tener en el hogar, que en la propaganda le dice: acordate que se te va a quemar el horno, que tu hijo está manchando la pared, que tenés una reunión con este, que tenés una cosa con el otro. Bueno, la realidad es que la singularidad es cuando la inteligencia artificial adquiera las mismas características de la inteligencia humana, o sea, hasta de ciertas notas de simpatía o de emotividad. Bueno, hasta acá las cosas es un poco tener que conocer y comprender qué es lo que sucede en el ciberespacio y cómo esto nos afecta. ¿Pero qué nos afecta? Bueno, acá hablamos de defensa y entonces tenemos que hablar un poco de esa ecuación que a veces nos resulta compleja, ¿sí?, que es esta ecuación de la seguridad y la defensa, ¿sí?, en un mundo que prácticamente está en un estado no de guerra, porque hoy por hoy hablar de guerra sería muy difícil, más aún de guerra interestatal, pero sí estamos en un estado de conflicto permanente, de una cuasi permanente agresión, ¿sí?, por ese factor que es el poder manejar la voluntad del otro. ¿Cómo manejan en general los estados esta ecuación de la seguridad y la defensa? Bueno, la manejan en función de una matriz de análisis de riesgo que se utiliza para muchas áreas, y en el caso del Estado también tiene una probabilidad de ocurrencia de eventos, ¿sí?, y el nivel de impacto. Entonces, si tiene muy poca probabilidad, pero un alto impacto, como sería una bomba atómica, bueno, tiene un impacto muy alto y hay que tenerlo en cuenta, pero la probabilidad de que ocurra es muy baja. Pero están todos estos eventos, entre los cuales hay muchos que tienen que ver con la cuestión ciberespacial, ¿sí?, como por ejemplo puede ser la corrupción del Estado, como puede ser la posibilidad de afectar infraestructuras críticas, como puede ser el afectar una elección, ¿sí? Y todos estos, los que están en esta zona, que tienen una probabilidad de impacto alta, ¿sí?, y tienen una probabilidad alta de ocurrencia, y un impacto alto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí ya estamos en una zona donde estos riesgos totales se convierten un poco en amenazas. Y los riesgos en general se previenen, para eso se hace la seguridad, y las amenazas se contrarrestan con la defensa. Esto quiere decir que hay que tener, que la defensa la tiene que hacer las Fuerzas Armadas, si es interior, no tiene nada que ver con eso. O sea, esto tiene que ver con cómo analizamos los riesgos que tiene un Estado, ¿sí? Y estos riesgos, cuando ya la probabilidad de ocurrencia es muy alta, se convierten en amenazas y entonces tenemos que tomar acciones definidas para tratar de mitigarlas, anularlas o tener planes alternativos en caso de que ellas suceden. ¿Cuál es el problema principal que estamos viendo, por ejemplo,
en el Libro Blanco de la Defensa de Francia, en el Libro Blanco de la Defensa del Reino Unido, en la misma Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y para hacerlo más sencillo, si nosotros vamos al Foro Económico Mundial y vemos el reporte del 2020, también vamos a encontrar la importancia de los ataques en el área del ciberespacio. ¿Y esta importancia por qué se da? Porque básicamente estamos mutando el campo de batalla. Ese campo de batalla que estaba definido en el choque entre dos estados, que estaba definido en el choque entre dos fuerzas, hoy por hoy se ha trasladado al cerebro de la gente. Es mucho más importante para las decisiones políticas lo que la gente piensa que lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué es lo que nos diría así como una especie de colorario? Bueno, a Occidente le cuesta mucho visualizar la cuestión espacial ligada fundamentalmente a las acciones que tienen que ver con la información. Sí lo considera claramente, ¿sí?, con las acciones duras. Y ahora vamos a tratar de hacer un parangón, ¿sí?, porque, como digo acá, la realidad hoy es más lo que la gente cree que lo que la realidad es. Y tratémoslo desde la perspectiva un poco más objetiva. ¿Sí? Cuando hablamos objetivamente, en los niveles del conflicto ciberespacial, yo tomaría esta tabla que nos habla de dos cuestiones diferentes, o sea, el lado malo o el lado hard, el lado duro, ¿sí?, y por otro lado, el lado soft. Y fíjense que en el lado duro habla, por ejemplo, del fraude electoral, ¿sí?, de las comunicaciones y las TICs, ¿sí?, de la cadena de suministros y de transporte, de todo lo que es el ataque a las bancas y a los mercados de capitales, a la seguridad nuclear, a provocar derrames intencionales de petróleo, casualmente el ejemplo que daba hoy del 7 de julio sobre los oleoductos en Estados Unidos, ¿sí?, todo lo que es el control de los procesos en distintos tipos de fabricación, los que se podría hacer sobre las ciudades y los sistemas de urbanización, sobre los aviones, en fin, multiplicidad de cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer en el lado blando, en el lado en el cual ya no estamos controlando estas infraestructuras críticas, sino que lo que estamos viendo es un poquito más la gente? Convulsionar las redes sociales, cosa que prácticamente lo vivimos a diario, no una convulsión muy grande, pero todos los días hay pequeños movimientos. Cambios en la identidad digital, esto se lo hacemos a cada persona, pero con un impacto multiplicador y dominó. Cambios en la gobernanza y la corrupción, o sea, cuando trabajamos este tema de la fake news respecto de la corrupción de aquel, de cómo eso nos va llenando de alguna manera las ideas generales. Generar fake news, el tema de los viajes y turismo, un tema que lo estamos sintiendo todos hoy por hoy, fundamentalmente por la pandemia, los ransomware, la desconfianza en la Internet de las cosas. Pensemos que el mundo se mueve hacia una Internet de las cosas donde la heladera nos va a decir las compras de la semana, pero ¿qué pasa si esas compras de la semana no tienen nada que ver con lo que realmente necesitamos y consumimos? Ataques al colapso en redes y la desinformación e incertidumbre, que es lo peor de todo. Bueno, cuando nosotros hablamos del ámbito de la información en el ciberespacio, lo que se hace es mezclar de manera sinérgica el lado bueno o el lado blando con el lado duro. Y esto produce una descompensación en la sociedad que por momentos se ve en eso que para los soviéticos se llamó la revolución de colores, que las causaban las fuerzas, digamos, capitalistas, y que por otro lado, casos como el de Chile o el de Colombia, lo causan fuerzas de origen socialista. La realidad es que no son ni capitalistas ni socialistas, hay un movimiento, ¿sí?, que de alguna manera nos va haciendo cambiar o ver las cosas de una manera diferente, y probablemente a dónde tendemos. Tendemos a tratar de que suceda lo que dice aquí este anuncio, ¿no? De rodillas te he dicho que no leas, ni investigues nada por tu cuenta. Solo creerás lo que yo te diga. O sea, de alguna manera están atacando, ¿sí?, ese elemento fundamental que es la concepción de nuestras propias ideas. Bueno, vamos a tratar de resumir algunas ideas preliminares sobre esto, porque hasta ahora las noticias creo que no fueron ninguna buenas, pero hay noticias buenas. La primera de todas las noticias buenas ya es muy conocida porque la dio la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ya desde el 2015 y mucho antes
pero ya en el 2015 empieza a darse cuenta de esto y dice, miren, hay que crear una cultura del ciberespacio, hay que conocer el ciberespacio, hay que comprender los peligros que conlleva y fundamentalmente hay que tener una cultura común contra lo que sucede en el ciberespacio. Por otro lado, tenemos este tema de la singularidad que nos va a traer una inteligencia artificial que promete muchas cosas, voy a volver en un instante sobre esto, pero que también probablemente nos traiga algunos inconvenientes. Y finalmente está el problema del campo de batalla, que estamos diciendo que lo cinético está pasando a un segundo plano que está siendo de alguna manera relevado por las cuestiones de el uso del ciberespacio en la guerra. No existe seguridad interior y exterior en esto, no hay distinción de militares y civiles porque recordemos que donde se está actuando es sobre el cerebro de la gente. Entonces, por ejemplo, en las acciones del ciberespacio es muy importante a un regimiento que está desplegado en algún lugar determinado, ¿sí? Mandarle un mensaje que se murió el papá o la mamá de un soldado. Con esto, ¿qué es lo que va a suceder? Por un lado mando ese mensaje y por otro lado mando el mensaje de los muertos a 2 o 3 familias. Y automáticamente las 2 o 3 familias lo van a reenviar a todas las otras familias. Pero dentro de ese regimiento también van a empezar a aparecer las condolencias. Lo único que tengo que hacer es triangular la posición para disparar mis cañones y anular y dejar de hacer existir ese regimiento. Con lo cual hice un daño tremendo en el campo de batalla y simplemente lo único que tuve que hacer es mandar un mensajecito por WhatsApp conociendo el teléfono de un soldado. No estoy hablando del general ni del hombre de inteligencia, no estoy hablando de un soldado, al cual le van a dar las condolencias los otros soldados. Por otro lado, generé también una problemática a nivel social dentro del país en la parte interna. O sea, estos temas a veces no los tenemos del todo consolidados, ¿sí? El concepto del cibersoldado es un concepto mucho más multidisciplinario. Creemos que el cibersoldado es el hacker, el tipo que se mete y logra saber qué es lo que decimos en el WhatsApp. No, el cibersoldado es una persona que tiene conocimiento de psiquiatría, tiene conocimiento de neurociencias, tiene conocimiento de informática, tiene conocimientos de la psicología humana, y por todo ello, de alguna manera, podemos decir que aquella frase de Napoleón, que la infantería es la reina de las batallas, en el siglo XXI quizás quede un poquito tapada y los cibersoldados sean los grandes dominadores de las mentes de la sociedad, que es hacia donde va la guerra. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de todo esto para ver si podemos tomar algunas ideas generales antes de entrar en las estrategias un poquito más definidas. Habíamos hablado que ayer teníamos el tema de la batalla multidominio, ¿sí? Por otro lado, todas las tecnologías, se acuerdan de las oficinas. En el caso de la guerra era la famosa batalla aerotráctica, aquella que se dio en Tormenta del Desierto, ¿sí? Y finalmente en el hombre la educación desde el siglo V a.C., como les dije, hasta el día de hoy, lo importante es la racionalidad, esa objetividad a ultranza, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, hoy ha habido un evento allá por los años 80-90 que fue un evento maravilloso. ¿Se acuerdan de cuando se empezó a hablar de la aldea global, no? Cuando hablamos de la aldea global y de todas las cosas magníficas que íbamos a tener como resultado de la globalización. Y las tenemos, pero claro que las tenemos. Ahora, ese yin también tiene su yang y tenemos una serie de problemas que han surgido con la globalización, la web profunda, los ransomware, los ataques, los problemas de la pedofilia en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y así llegamos al día de hoy donde ya la guerra no es solamente un problema de ámbito, sino que es un problema multidimensional. La oficina se nos convirtió en el teléfono. Ya la guerra no es esa guerra de carácter aerotáctico, sino que hay cañones que disparan gran cantidad de información y que eso distrae y cambia un poco la situación, pero el hombre sigue educándose exactamente igual que como lo hacíamos desde el siglo V a.C., adaptado con un montón de tecnologías. ¿Cómo vemos un poco el mañana o cómo creemos que se va a ver el mañana? Bueno, tenemos una gran promesa de vuelta. Esa gran promesa es la cuarta revolución industrial. La
inteligencia artificial, la computación cuántica, la biorrobótica y todas las ventajas que esto nos va a dar. Y así vamos a encontrar entonces que se nos va a simplificar de alguna manera, o no, ¿sí?, los distintos niveles en los cuales vamos a tener, o ambientes en los cuales se va a trabajar la guerra, ¿sí? La singularidad ya prácticamente va a reemplazar al teléfono porque vamos a estar trabajando con una mente virtual igual o superior a la nuestra. ¿Y el conflicto cuál va a ser? Bueno, el conflicto va a ser cuál es el diferencial que nosotros tenemos sobre la inteligencia artificial. Y esta es la parte interesante. ¿Cuál es el diferencial que tenemos si nosotros somos racionales? Ella es una racionalidad casi perfecta, nuestro conocimiento es limitado, el conocimiento de ella es el conocimiento de la humanidad. Bueno, la realidad es que tenemos que trabajar en este punto, ¿sí?, que es cómo vamos a desarrollar nuevas capacidades que las tenemos y probablemente no las desarrollamos. Simplemente para dar una idea, allá por los años 60 surgió el concepto de la propaganda subliminal. Muchos de ustedes lo deben recordar. Esto de la propaganda subliminal hablaba de que a 30 cuadros por segundo los sentidos, pero no la conciencia, podía captar un cuadro diferente. Y la realidad es que desde los años 60 hasta ahora, no sé si se ha utilizado o se sigue utilizando, pero se utilizó bastante, solo se utilizó con una oportunidad, que era la de hacer plata, la de hacer dinero. La pregunta es, ¿vamos a utilizar la inteligencia artificial y toda esta revolución solo para hacer dinero o la vamos a utilizar para progresar y cambiar nuestra forma de ver? Porque el punto importante es que tenemos que revisar nuestras capacidades. Si nosotros analizáramos los grandes saltos cuánticos, por llamarlo de alguna manera, que ha tenido la humanidad, por ejemplo, la teoría de la relatividad no es una teoría que surja de la racionalidad, sino que surge de la intuición. Si nosotros tomáramos allá a lo lejos a Alejandro Magno y la batalla de Gaugamela, veríamos que la decisión de Alejandro Magno de ir contra Jerjes es una decisión absolutamente inusual e ilógica, sin embargo termina ganando la batalla. O sea que hay otras capacidades en el cerebro que de alguna manera debiéramos pensar en que hay que tratar de desarrollarla, y esta es la gran pregunta que debemos resolver. O sea, existe una gran estrategia, esa gran estrategia pasa por un tema difícil de llevar adelante, que es un cambio cultural. Debemos aumentar nuestra capacidad cerebral, pero fundamentalmente hay una cuestión que es la que más ha perdido Occidente, y es pensar la sociedad como un todo. Porque eso es lo que nos da ese factor más importante, que es la resiliencia, que es lo que nos permite la flexibilidad suficiente para, más allá del ataque, volver a esa forma anterior que teníamos. Así que voy a hablar unos pocos minutos más sobre las opciones estratégicas. Y acá hay un punto interesante que vuelvo a retocar desde el principio. Tenemos nosotros, por ejemplo, una estrategia nacional de ciberseguridad, tenemos una estrategia nacional contra la pobreza energética, tenemos una estrategia nacional contra el envejecimiento saludable, contra las drogas, contra un montón de cosas. Pero ¿de qué estamos careciendo en este momento? Estamos careciendo de una estrategia nacional. Tenemos estrategias sectoriales que son nacionales, pero para los distintos sectores, pero no tenemos un algo que nos diga cuáles son nuestros intereses vitales, cuál es hacia dónde queremos caminar como sociedad, porque nos está faltando, ¿sí?, de alguna manera este paso importante que es el desarrollo de planes estratégicos, pero de planes estratégicos que estén un poquito más allá de la cuestión sectorial. La República Argentina, la última vez que tuvo un planeamiento estratégico no sectorial, fue allá con la generación del 80, donde, por ejemplo, un presidente como Roca pudo tomar un ministro como Sarmiento, que era su oposición completa, sabiendo que Sarmiento iba a llevar adelante un proceso educativo que en la mente de todos era el mismo. Bueno, tenemos que tratar de salir a la capa de cebolla que está por arriba de la política y tratar de lograr esta estrategia nacional que nos permita ir de alguna manera a hacer una visión distinta del país. Y para eso es interesante que veamos la actualidad, ¿no? Y para ver la actualidad simplemente les voy a comentar 3 libros de 3 orígenes completamente distintos que dicen exactamente la misma cosa.
Cuando uno toma, por ejemplo, el libro Guerras Híbridas, un libro muy interesante que hace un ruso americano que se llama Koripko y que está prologado por el doctor Grabois, ¿sí? Y que básicamente da la posición soviética, habla de cómo son las guerras híbridas y cómo de alguna manera las grandes potencias afectan a la Unión Soviética y a sus alrededores a través de este concepto de guerras híbridas. Por otro lado, cuando hablamos de las nuevas guerras, de las nuevas reglas de la guerra, ¿sí? Que es un libro de McFay, un mercenario y empresario americano, ¿sí? Habla de la posición de los Estados Unidos y qué es lo que dice. Miren, el mayor problema que tienen los Estados Unidos son las guerras híbridas que se hacen desde el lado oscuro de los soviéticos. Y cuando hablamos de los chinos, ¿sí? En la guerra más allá de los límites, ustedes escucharon cuando les leí al principio los conceptos de Qian y Xiang, ¿sí? Que son conceptos en los cuales claramente dicen que la guerra está mucho más allá de la cuestión cinética, sino que se tienen que utilizar todos los medios habidos y por haber para ir a la guerra. Esto hace que la necesidad de una estrategia clara, donde tengamos nosotros bien resueltos nuestros problemas, es esencial, porque básicamente los tres dicen lo mismo, pero como decíamos en matemática, a la menos uno, siempre en sentido contrario de lo que dice el otro, pero cuando uno mira, ¿sí? De alguna manera la lista de control de procedimientos que los tres fijan, todos fijan exactamente el mismo proceso. Algunos ejemplos, ¿sí? Hablan de cómo los capitalistas organizan revoluciones de colores, los otros se quejan de cómo se corrompe a la sociedad occidental, pero la realidad es que en nuestro problema, ¿sí? Que es el problema del ciberespacio, están por desaparecer o ya están desaparecidas las famosas 3 reglas de Asimov. ¿Qué decían las 3 reglas de Asimov? Asimov es un novelista que hace un libro que se llama El Círculo Vicioso y habla un poco de la robótica y dice, miren, un robot no hará daño a un ser humano por inacción o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segundo, un robot debe hacer realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que la protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Interesante esto, solo que si nosotros vemos la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, ya van a ver que hay armas autónomas que toman decisión sobre la vida de las personas. O sea que estamos en un proceso de la humanidad de transición importante en la cual sí hay una solución que no es fácil de implementar y está dada por fundamentalmente tener una cultura, generar una estrategia nacional y ser previsibles en cada una de las cosas que hacemos. La verdad, les agradezco mucho el tiempo y la paciencia de haberme soportado y estoy abierto para todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor brigadier. Realmente muy interesante su exposición. Nos ha abierto el panorama sobre una serie de cuestiones novedosas y sobre el pensamiento del futuro del conflicto. Quisiera aprovechar esta oportunidad, antes de pasar a las preguntas, para recordar que hoy, 28 de julio, se cumple un aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional y queremos enviar un fraternal saludo a todos los miembros de esa institución. También sabemos tener dentro de nuestra audiencia a personas que nos ven desde el Perú y hoy se conmemoran los 200 años de la independencia del Perú. Le mandamos también un abrazo fraternal a esa república hermana. Vamos a pasar ahora al espacio de las preguntas. Yo he logrado recuperar acá y componer algunas preguntas que por ahí, la primera que tengo, por ahí quizás sale un poquito
del hilo de la charla que tuvimos anteriormente, pero tiene bastante actualidad y yo creo que por ahí nos va a poder ilustrar un poquito más. Y mi pregunta es sobre las implicancias de la pandemia que estamos viviendo y el ciberespacio. Bueno, es un tema muy interesante. Yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos, porque si nosotros tomáramos los conflictos, y voy a tratar de tomar el conflicto cinético más exitoso, por lo menos desde mi perspectiva, que se ha tomado en la humanidad, probablemente sea el de las Torres Gemelas. Solamente 8 muertos propios para cambiar prácticamente toda la dinámica de Occidente respecto de lo que es el uso de la libertad. Pero bueno, ¿eso llegó a ser el máximo maximorum de los conflictos? No, fíjense que esta aparición de la pandemia, de alguna manera, ha atacado eso que yo hablaba en algún momento y que después no lo terminé de cerrar, el tema de este filósofo Han. Cuando nosotros analizamos la situación de la pandemia, fíjense que la humanidad entera ha seguido permanentemente, y digo la humanidad entera porque incluso los estados han estado comprometidos con cada una de las cosas que determinó en su momento la Organización Mundial de la Salud. Y si nosotros hacemos un análisis, vemos que algunas cosas son muy contradictorias de las que estableció la Organización Mundial de la Salud. O sea, de alguna manera podemos decir que esta pandemia, no digo que haya ningún poder oculto ni nada por el estilo, pero permitió demostrar que a través de ciertas acciones que se realizan sobre el cerebro humano, uno puede dominar de manera completa a toda la humanidad, no por la fuerza, sino por la voluntad de la misma humanidad, que en este caso fue el miedo a una enfermedad. Hubo manejo de información, hubo manejos estatales, hubo toda una serie de elementos que de alguna manera han colaborado a esta situación que mostró su primer punto de partida con Cambridge Analytica y el problema del Brexit y las corporaciones que de alguna manera dicen le dieron la ventaja a Trump. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no comprendemos una cuestión fundamental. Perfilar a un ser humano, o sea, tratar de meternos dentro de la cabeza de un ser humano y de alguna manera saber lo que va a pensar o cómo lo va a pensar, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Usal, estarían necesitando un algoritmo aproximadamente unos 15.000 data items. ¿Qué son 15.000 data items? 15.000 data items son 15.000 informaciones que nosotros hemos volcado en el ciberespacio. Y esas 15.000 informaciones son cuestiones que opinamos por el WhatsApp, cuestiones que contestamos en un correo electrónico, inversiones que hacemos en un banco, y esto para un ser humano de nuestra edad a lo mejor demanda 7, 10, 15 días, para un jovencito probablemente en 1 o 2 días esté totalmente perfilado. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera todos saben lo que nosotros vamos a pensar y cómo hacer para que cambiemos el modo de pensar. Y este es el punto interesante. Para eso es cuando se habla un poco de que la inteligencia artificial no nos da libre albedrío, sino que nos dice lo que tenemos que hacer, es que tenemos que nosotros tener la cultura necesaria y suficiente para darnos cuenta en qué momento nos están manejando y en qué momentos no. Y esto ha sucedido un poco con el COVID. Todos hemos ido de alguna manera como ovejas a una serie de soluciones que a veces no eran las soluciones adecuadas y que la misma Organización Mundial de la Salud tenía que revertirlas. No sé si contesta eso la pregunta, señor. Sí, cómo no. Le doy la palabra al Comodoro Sassone ahora, Rubén. Sí, yo acá tengo otra que está también relacionada con el tema humano, ¿no? ¿Cómo ves la dimensión humana en la naturaleza de esta guerra? Bueno, el tema de la dimensión humana es el tema quizás más crítico de esto, porque ¿qué es lo interesante de la dimensión humana? El hombre es un eterno buscador del más allá, o sea, siempre de alguna manera
una vez que, de acuerdo a esa famosa pirámide de Maslow, vamos realizándonos en distintos aspectos. Cuando llegamos al aspecto de la trascendencia, es donde empezamos a analizar nuestra naturaleza, y una de las cosas que más apreciamos, sobre todo los occidentales, en esta naturaleza humana, es la libertad. Y si nosotros escucháramos a Aristóteles, que decía que la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor, probablemente hoy tendríamos que pensar que prácticamente no ejercemos nuestra libertad casi nunca. O sea, porque siempre estamos eligiendo el bien menor sobre el bien mayor, o casi siempre lo hacemos así, y esto nos está quitando libertad. Bueno, esa libertad se ve mucho más afectada si existen factores externos que, conociendo la manera en que nosotros nos movemos, pensamos y generamos nuestras ideas, todavía nos van influyendo para que lo hagamos de una manera diferente. O sea, pienso yo que la naturaleza humana es un poco el objeto de este conflicto que está en plena ejecución, ¿no? Ok, perfecto. Voy a tratar de seleccionar algunas de las preguntas que tengo aquí. Tengo una, creo que puede ser muy interesante por lo que usted habló en una parte de la exposición, y es en la Directiva actual de Política de Defensa Nacional. Acá me preguntan si se adapta a las operaciones militares futuras en general con respecto a lo que vimos de ciberdefensa. Bueno, no es el tema exacto de la exposición, pero sí hay una parte de la DPDN que está dedicada a la cuestión del ciberespacio, y es lo que tiene que ver con las operaciones de la ciberdefensa. Nuestro país tiene muy dividida esas dos cuestiones de lo que es la ciberdefensa y la ciberseguridad, y probablemente los detalles de esa integración entre una y otra le dan lugar o fisuras a una serie de cuestiones que no son legales, que se filtran en el medio. Las operaciones futuras sería muy bueno que estuvieran un poquito más claras, porque hay una variedad de cuestiones, tanto en el ámbito operacional como en el ámbito de la estrategia militar. Por eso cité el tema de Azerbaiyán y Armenia, porque realmente esta fue una guerra interestatal, para tomarlo en los términos en los cuales específicamente nos coloca la DPDN, y lo que demuestra este conflicto, si pensáramos en una guerra futura, es una cuestión que creo que es el gran mensaje. Azerbaiyán se preparó durante 10 o 12 años exclusivamente en generar la fuerza futura que le dio la ventaja, o le dio la victoria en esta porción o en este momento de guerra. ¿Y por qué? Porque lo pensó de una manera totalmente distinta. Es interesante ver, por ejemplo, los videoclips que hicieron las fuerzas de Azerbaiyán, ¿sí?, para instalar la cuestión dentro de sus propias fuerzas armadas, cómo les dieron una serie de seguridades que a lo mejor no eran tales, pero se las dieron. Esto fue en el campo de la información. Y por otro lado, en el campo militar específicamente, utilizaron una ventaja muy importante, que es esto que llaman los drones kamikazes, ¿no?, que no son más que bombas merodeadoras. Son bombas o drones que están volando en un área, y cuando detectan un blanco que es realmente rentable, trabajan como un kamikaze, o sea, se convierte en una bomba que impacta con un nivel de precisión muy alto, y realmente seleccionando aquellos blancos que sean más interesantes. Todas estas son cuestiones que ya son de la guerra que pasó. Hay que ver cómo es la guerra que va a venir, y este es el punto más importante, y probablemente en esa guerra que va a venir, esta transversalidad del aeroespacio, del ciberespacio, perdón, es un elemento que debiéramos explotar con muchísima fuerza. ¿Están dadas esas condiciones en la DPDN? Relativamente, porque gran parte de esto requiere operaciones de información y operaciones ofensivas, y no está eso por lo menos presente en forma estricta en esa DPDN. Perfecto, muchas gracias.
Rubén, te paso la siguiente pregunta. Esta está recién formulada, es concreta. Los países poderosos se arman cada vez con más medios de combate. Ahora, la próxima guerra, si la que hubiese, ¿será clásica, mixta, solo ciberespacio? Esa es la pregunta. Bueno, no existe una guerra clásica, todas son distintas. Esa es la primera contestación. Lo segundo es que la guerra que viene y realmente va a ser siempre una guerra híbrida. ¿Por qué digo de guerra híbrida? Pues la guerra clásica es aquella que se da con los medios convencionales. Hoy por hoy, en las guerras ya se ha mezclado la criminalidad, el hecho de que países como Estados Unidos tenga empresas de seguridad privada que se dedican a operaciones especiales que ya no están dentro del marco ético de las Fuerzas Armadas, o los hombrecitos verdes de los rusos, hace que la guerra tome una dimensión completamente diferente. ¿Sí? La guerra ya no es esa guerra en la cual, entre comillas, estaba la honorabilidad de las Fuerzas Armadas, que tienen una ética y son criadas y preparadas en una ética determinada para la guerra, sino que comienzan a aparecer una serie de cuestiones, y la primera de ellas es que no creo que haya ninguna guerra. ¿Por qué? Porque todos van a ser conflictos, pero nunca, fíjense que todos los conflictos se mantienen, salvo casos muy puntuales, en un estado de subguerra. O sea, nunca se llega a un nivel de violencia tal de que pueda tomarse como el conflicto armado, sino que siempre hay un estadio de violencia que está por debajo del concepto de guerra. Esto es lo que se va a visualizar durante el siglo XXI y sobre lo cual los estados tienen que trabajar, porque ¿quién es el gran blanco de estos conflictos? Los estados. El que está en peligro en este momento es el Estado westfaliano, ese que se basaba en tres pilares, ¿no? El príncipe, el ejército y el pueblo, que hoy por hoy lo podemos llamar el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la sociedad. Y fíjense que cuando nace el Estado westfaliano, el príncipe es el que tiene el dominio más alto de la cuestión. A partir de la aparición de los estados mayores, de la época de von Moltke, allá por el 1800, de alguna manera la influencia militar es muy grande en los estados y se mantiene hasta la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, ¿sí?, la influencia militar desaparece y la mayor influencia que tiene el Estado es la de la sociedad. Y esto ha hecho que en muchos estados, ¿sí?, las decisiones políticas sean incluso en contra del Estado mismo, solo para satisfacer lo que aparentemente la sociedad desea. Esto, por ejemplo, son decisiones sobre las cuestiones de género dentro de las Fuerzas Armadas, cuestiones que pueden, de alguna manera, llegar a debilitar la eficacia de esa fuerza. Ahora, la necesidad del poder político de satisfacer la influencia de la sociedad lleva a tomar, en muchos casos, medidas que no son las mejores para el Estado. Y no es un problema solamente de nuestro país, es un problema que se ha dado prácticamente en todo Occidente. O sea, esto lo podemos ver en Alemania, lo podemos ver en España, lo podemos ver en Estados Unidos. Ok, gracias. Muy bien, acá tengo otra pregunta muy interesante. Acá nos están preguntando si se aplica el derecho internacional del conflicto armado a la ciberdefensa. Bueno, no se aplica en forma taxativa. A partir de ciertos eventos hay un manual que se llama el Manual del Tallinn, que viene ya en su segunda versión y está tratándose la cuestión legal de todo lo que hace a las acciones de la ciberdefensa, tratando de hacer un paralelo con lo que es el derecho humanitario en los conflictos armados, porque de hecho que sí existe este problema, pero en una dimensión totalmente diferente. Estos manuales han tratado de, o tratan por lo menos de llevar una solución de los conflictos armados, pero por ahora están en el ámbito de lo occidental, o sea, no son totalmente compartidos con
el ámbito soviético y con el ámbito oriental, ¿no? Pero sí es un tema fundamental, porque aquí es donde se trata el problema de hasta dónde llega un ciberataque, cuándo realmente ese ciberataque pasa ya las opciones de la criminalidad y entra en la cuestión interestatal. O sea, es un manual interesante para leerlo y comprender un poco el impacto que tiene la cuestión humanitaria, las acciones de ciberdefensa, porque un detalle tan simple como es esto de poder a lo mejor modificar la Internet de las cosas, impacta en muchísima gente, impacta mucho en la sociedad, y a veces no tomamos la dimensión de la cantidad de problemas de efecto dominó que ello puede tener. Estos son los temas que realmente trata de alguna manera el manual de Tallinn, más allá de lo que son los ataques a las infraestructuras críticas y todo este tipo de cuestiones. Perfecto. Rubén, ¿tenés alguna otra pregunta? Tengo una más local. Dice, ¿cuáles serían las acciones concretas frente a un ataque cibernético a nivel nación? Si hay pensado medidas concretas, ¿no? Bueno, sí, no, yo no tengo la autoridad para hablar de eso, pero hay una organización en el ámbito militar, que es el Comando de Ciberdefensa, y hay una organización en el ámbito de la seguridad, que es la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Se cuenta con un CERT es un centro de respuestas a emergencias informáticas, que de alguna manera son los que van a tratar de suplir esta situación. Como yo les dije así muy al pasar, la respuesta depende mucho de la respuesta global. O sea, esto, por eso yo lo asocio un poco con esa estrategia que usaban los submarinos alemanes del ataque en jauría, ¿no? Cuando todos juntos respondemos al agresor de manera definida. Si todos juntos respondemos, y cuando digo todos juntos, digo lo militar, lo civil o lo estatal y lo particular, y todos responden de manera general y lo hacen incluso bajo una misma línea de conducta o de cultura, la resiliencia que se crea es mucho más alta que todo el dinero que uno pueda poner en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque hay una cultura respecto de lo que puede llegar a suceder. Y esto es lo difícil de generar en un ámbito en el cual a veces ignoramos realmente cómo funciona y qué es lo que se puede llegar a hacer dentro de él. Pero en el ámbito nacional, miren, lo primero que uno tiene que hacer es no darle el celular al nene sin explicarle de qué se trata. Esta es la primera de todas las cosas. Y por otro lado, ¿sí?, también tenemos que ser conscientes de que podemos llegar a ser atacados. La Argentina no tiene un muy alto peligro si nosotros nos refiriéramos al Foro Económico Mundial, ¿sí? Entramos ahí y vamos a ver que los ataques cibernéticos están en octavo, séptimo lugar, no recuerdo exactamente para el 2020, ¿sí? Pero en la Argentina puntualmente están como en el lugar 20 o 23. ¿Por qué está tan bajo? Más allá de que tenemos muchísimos ataques a nivel informático, y es porque no hay grandes fortunas para sacar de la República Argentina. Entonces, ¿dónde van los ataques? Los ataques van donde se mueven gran cantidad de fondos. Y como bien dice también nuestra estrategia nacional de ciberseguridad, ¿sí?, el hecho de no tener tan desarrolladas las redes, o sea, no estar tan enredados, de alguna manera es una fortaleza. El problema es que nos vamos enredando y entonces tenemos que, junto con ese enredamiento, o sea, esa construcción de redes sobre redes, también tenemos que mejorar mucho nuestra capacidad de supervivencia y de reforzarnos ante ataques. Pero la realidad es que no somos el principal blanco de los ataques informáticos por diversas razones. Muchas de ellas están en el plano económico, ¿no? Ok, vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Acá tengo otra que menciona si hay definido legalmente las fronteras para la ciberdefensa. No. A ver, el ciberespacio
es quizás el más infinito de todos. ¿Por qué? No por la capacidad de las computadoras, sino porque, como les dije en algún momento, el ciberespacio somos nosotros mismos y el tiempo que le damos. Por lo tanto, es tan grande como cada uno de los seres humanos pueda pensarlo y llevarlo adelante. No hay, es lo mismo que cuando hablamos de, en el tema aeroespacial, ¿sí? Las fronteras son totalmente tecnológicas. China ha intentado poner fronteras en el ciberespacio por todos lados. De hecho, que si ustedes quieren visitar China con Google Maps, van a ver que tienen blancos y blancos y blancos. O sea, y lo ha logrado parcialmente. Nadie lo logra totalmente. Es muy difícil porque el ciberespacio tiene dos particularidades. Lo caótico de su generación, por un lado, y por otro lado, es la intangibilidad. Es un medio absolutamente intangible. Entonces, poner una frontera de carácter físico es muy difícil. No sé si eso le contesta, señor. Respondido. Rubén, si tenés alguna más, si no, vamos a ir cerrando. Hay un par más, pero en realidad ya han sido respondidas por un lado y en la exposición, cuando habla si hay organismos a nivel nacional que entiendan de esto, como por ejemplo él mencionó, hay un comando conjunto de ciberdefensa. Eso era una de las preguntas, si existía alguna agencia que lo tuviera, Sí, y sí. fue expuesto eso. Hay Así una que no, agencia no. y aparte están los centros de respuesta, ¿no? Que son parte de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Y también el Cibercomando tiene su centro de respuesta. Exactamente. Okay. Perfecto. Bueno, simplemente me queda agradecerle a nuestro expositor, al brigadier Moresi, por esta exposición tan profunda, realmente en aspectos tan novedosos y importantes que hacen a nuestro foque de nuestros puntos de estudio, que es la defensa nacional. Antes de hacer el cierre, quiero pasarle algunos pequeños avisos de nuestra próxima agenda. Vamos a tener el 11 de agosto, vamos a volver con el ciclo Malvinas y vamos a tener una exposición sobre el desarrollo de las operaciones del Escuadrón Fénix durante la Guerra de Malvinas. Brevemente, el Escuadrón Fénix fue un escuadrón que se formó con aviones civiles y aviadores militares y civiles para dar una serie de apoyo logístico y no tan logístico durante la guerra. Creo que vamos a tener ahí una experiencia también notable, muy interesante para escuchar las vivencias de las personas que desarrollaron estas operaciones. Y después, el 18 de agosto, un día después de una fecha patria muy importante para nosotros, vamos a tener una exposición que nosotros la consideramos de homenaje al Libertador. Va a exponer el autor de un libro sobre la vida de San Martín en el exilio, en su retiro en Francia. Quizá uno de los aspectos menos conocidos por nosotros de la vida del Libertador. Todos conocemos su vida más activa en tierras americanas, y quizá él nos vaya a ilustrar sobre aspectos muy importantes de la vida de la persona que hoy justamente celebran 200 años una nación hermana y nuestro legado de la patria argentina. Le agradezco nuevamente al expositor, le agradezco a nuestra audiencia su fidelidad en seguir nuestra agenda del Foro Argentino de Defensa. Recuerden que todas estas exposiciones van a estar y están siendo agregadas en nuestro sitio fadefensa.com. Ahí van a poder ver el núcleo de todas estas exposiciones y algún otro material más que estamos incorporando. Gracias a todos nuevamente y nos veremos, si Dios quiere, el 11 de agosto. Gracias a todos de nuevo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.